Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¡Ay, mis queridas amigas! Sentaos y agarraos fuerte porque lo que os traigo hoy es canela fina. ¿Os imagináis estar paseando tranquilamente por el barrio de Salamanca en Madrid, y de repente, toparos con el hombre más deseado del momento saliendo de un palacio? Pues eso es exactamente lo que está pasando, y tengo todos los detalles jugosos que no os podéis perder sobre nuestro adorado Can Yaman. Madre mía, qué revuelo se ha montado en la capital, y no es para menos, porque nuestro niño turco no se conforma con cualquier cosa, él ha venido a España a lo grande, como la estrella internacional que es. Resulta que nuestro Can, que ya tiene 36 años y está en su mejor momento, ha elegido un verdadero refugio de ensueño para descansar mientras rueda su primera gran película en nuestro idioma, El laberinto de las mariposas. Y cuando os digo ensueño, me quedo corta. Se está alojando en el Hotel Blés, en plena calle Velázquez. Sí, en la Milla de Oro, rodeado de las tiendas más caras y el ambiente más selecto. Pero escuchad esto, porque el precio os va a dejar heladas, la broma sale por unos 1000 euros la noche. 1000 euros, amigas mías. Pero claro, ¿quién no pagaría por ver a este hombre descansando en esas sábanas de hilo egipcio? Dicen que la decoración es aristocrática, inspirada en las casas elegantes de la zona, con mucha madera, ventanales gigantes y, atentas a esto, bañeras de época y jacuzzis al aire libre. Ya me lo estoy imaginando relajándose en ese jacuzzi después de un día duro de trabajo. Qué calor me está entrando solo de pensarlo. Y no solo es la habitación. El hotel tiene un spa con baño turco, nunca mejor dicho, se sentirá como en casa, y una terraza en la azotea con unas vistas de Madrid que quitan el hipo. Allí tienen unas camas balinesas, donde seguro que se tumba a leer sus guiones o a descansar esos ojos bonitos. Además, tiene restaurantes de lujo, comida japonesa y cócteles de autor. Vamos, que a nuestro Can no le falta de nada. Es un lugar donde tratan a los huéspedes como reyes, y él, desde luego, es el rey de nuestros corazones. Pero claro, no todo es relax y lujo. La locura se desató el pasado sábado, 2 de febrero. Eran las 5:30 de la tarde, y, aunque él intentó pasar desapercibido, pobre iluso. Se puso una sudadera con capucha, gafas de sol, y llevaba el pelo así como un poco revuelto, ya sabéis, ese estilo desenfadado que le queda de muerte. Pero vosotras, que tenéis un ojo de águila, lo reconocisteis al instante. Había un grupo de seguidoras fieles haciendo guardia en la puerta. Y aquí es donde se demuestra la clase que tiene este hombre. A pesar de que le costó la misma vida llegar hasta el coche donde le esperaba su chofer, porque la multitud se le echaba encima de la emoción, él no perdió la sonrisa. Se paró, atendió a las fans y se hizo fotos con ellas. ¡Qué paciencia y qué saber estar tiene! Es encantador, cercano, y sobre todo, muy agradecido con nosotras, su público. Y es que este viaje está siendo muy intenso. Antes de llegar a Madrid, estuvo rodando en Toledo. Me ha contado una buena amiga que lo vio por allí, cerca del antiguo Hospital Virgen de la Salud, en el barrio de Corea. Fijaros si es profesional, que estuvieron grabando 3 días, y, al igual que en Madrid, hubo un grupo de mujeres valientes esperando bajo una lluvia torrencial durante horas solo para verle un segundo. Eso es amor verdadero, chicas. Él está interpretando a un agente secreto llamado Kaplan, un personaje que lo tiene todo. Era un héroe y lo traicionan, convirtiéndose en el hombre más buscado de España. ¡Qué tensión! Lo que más me emociona de todo esto es el esfuerzo que ha hecho por nosotras, por hablar nuestro idioma. ¿Os acordáis de lo que le dijo a Pablo Motos en El Hormiguero? Que era su sueño vivir y trabajar aquí. Pues el hombre no ha parado. 1 año y medio estudiando, 4 horas al día con un profesor particular, viendo series en Netflix para pillar nuestro acento. Si es que es para comérselo. Se nota que nos quiere y que respeta nuestra cultura. Así que, si pasáis por la calle Velázquez y veis un tumulto, ya sabéis quién está ahí. Es nuestro Can,
conquistando España paso a paso, durmiendo entre sábanas de 1000 euros y robándonos el corazón a todas. Y mirad, no es solo que hable nuestro idioma, es como lo vive, porque se nota que lo disfruta. Y eso, queridas mías, es lo que nos termina de enamorar. Porque guapos hay muchos, pero con ese carisma y esa humildad hay muy pocos. Imaginaos la escena en el set de rodaje. Dicen que entre toma y toma, aunque esté concentrado en su papel de espía traicionado, siempre tiene un gesto amable con el equipo técnico. No se le han subido los humos a la cabeza, a pesar de estar durmiendo en uno de los hoteles más caros de Madrid. Sigue siendo ese chico atento que conocimos en las novelas, pero ahora, mucho más maduro y, por qué no decirlo, mucho más interesante. Además, hablemos claro, el papel de Kaplan le viene como anillo al dedo. Un hombre fuerte, valiente, pero herido por la traición. ¡Ay, madre! Si es que nos dan ganas de ir a consolarlo nosotras mismas. Me cuentan mis fuentes que las escenas de acción que está rodando van a ser de infarto. Y claro, para aguantar ese ritmo frenético de rodajes nocturnos, carreras y peleas de ficción, necesita ese descanso de lujo en el Hotel Blés. Que, oye, bien merecido se lo tiene. Porque trabajar en un idioma que no es el tuyo, interpretando emociones tan fuertes, debe dejarte agotado. Así que, si se gasta 1000 euros en descansar como un ángel, yo le aplaudo. Que para eso trabaja. Y volviendo al tema de las fans, quiero que me digáis la verdad en los comentarios. Si estuvierais en Madrid o en Toledo, y cayera la del pulpo, ¿os quedaríais esperando bajo la lluvia solo para verle sonreír? Porque esas mujeres que estuvieron allí son unas auténticas heroínas. Y él lo sabe. Ese gesto de bajar la ventanilla, de pararse aunque el chofer tenga prisa, de dejarse tocar y fotografiar, eso demuestra que no olvida quién lo ha puesto ahí arriba. Nosotras, su público. Se comenta por los mentideros de la villa, que está encantado con la gastronomía española. ¿Os lo imagináis probando un buen cocido madrileño o unas tapitas por el barrio de las Letras? Ojalá alguna de vosotras tenga la suerte de cruzárselo en un restaurante, porque dicen que en las distancias cortas es todavía más impactante, con una mirada que te atraviesa el alma. Por cierto, un pajarito me ha dicho que, aunque echa de menos su tierra y su familia, se siente tan acogido aquí que ya considera España como su segunda casa. ¿Y quién sabe? A lo mejor con el tiempo, decide comprarse una casita aquí y lo tenemos de vecino para siempre. Sería un sueño hecho realidad. De momento, nos toca disfrutar de su presencia, de ver cómo triunfa en nuestra tierra y de apoyarlo en este proyecto tan ambicioso. Porque El laberinto de las mariposas no es solo una película más, es su consagración definitiva en Europa y lo está haciendo de la mano de España. Así que, amigas, mantened los ojos bien abiertos si pasáis por la milla de oro, porque el hombre más buscado del momento está entre nosotras, regalando sonrisas y robando suspiros a su paso. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.